semejante es indisoluble la unión que procede de este sacramento, pues no hay fuerza ni autoridad sobre la tierra que pueda desatarla. Libres son los esposos para contraer matrimonio, pero una vez que lo hubieran contraído, quedan sujetos a las leyes de esta santa institución que los une mutuamente para siempre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ha dicho Jesucristo de manera más terminante en el Santo Evangelio. La unión espiritual de Cristo con su Iglesia hace a esta sobrenaturalmente fecunda, pues no deja de engendrar espiritualmente por medio del bautizo hijos adoptivos de Dios, destinados a reinar eternamente con Él. De esta gloria participa la unión sacramental de los esposos, que está llamado a engendrar hijos de Dios, y la Iglesia, los cuales, después de conocer, amar y servir a Dios, en esta vida lo poseerán eternamente en el cielo. Por eso, la primera y más grande obligación de los esposos es recibir agradecidos como una bendición de Dios los hijos que Él quisiere darles, educarlos de manera que, puedan conseguir el último fin a que están destinados. Además, como Jesucristo ama a la Iglesia hasta sacrificarse por ella y colmarla de sus dones, así el esposo debe amar a su esposa con un amor generoso y activo. Y como la Iglesia ama a Jesucristo con un amor de sumisión y de ternura, así la esposa debe amar a su esposo, que es cabeza suya como Jesucristo de la Iglesia. Tal sea vuestro mutuo amor cristiano, esposos, que refleje esa unión santísima de Cristo con su Iglesia. Guardaos, pues, inviolable fidelidad el uno al otro. Ayudaos mutuamente en tanto en lo espiritual como en lo material, y sobrellevad mutuamente con cristiana caridad vuestros defectos. Solo así podéis conseguir la relativa felicidad que es posible gozar en este mundo. Para alcanzar todo esto, aprovechad desde luego las gracias a que os ha derecho la dignidad de la recepción del sacramento. Además, arreglad de tal manera vuestra casa y familia que en ella ocupe el primer lugar la religión con sus preceptos y prácticas. Sed fieles en cumplir las leyes de la Iglesia. Acudid frecuentemente a la oración y fortaleced vuestras almas con el pan de vida, con la Sagrada Eucaristía. Formaréis así un hogar cristiano, sobre él descenderá día a día la bendición del cielo. Hallaréis a los hijos que el Señor se nos haga dignar, pues vuestro consuelo, vuestra alegría y vuestra corona, hasta que después de haber llevado vuestra misión sobre la tierra, vayáis a recibir seguidos de ellos el premio infalible de la eterna bienaventuranza. Así sea. Si alguien conoce de algún impedimento por el cual el santo sacramento del matrimonio no pueda llevarse a cabo, hable ahora o calle para siempre. Señor Juan Campos, ¿quiere usted tomar a la señorita Miguelina Sotelo, aquí presente por su legítima esposa y mujer, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Señorita Miguelina Sotelo, ¿quiere usted tomar al señor Juan Campos, aquí presente por su legítimo esposo y marido, según el rito de la Santa Madre Iglesia Católica? Tómense de la mano derecha. Ego conjugo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Adiutura nostro in nomine Domine, qui feci celum et terram. Dominus vobiscum. Domine exalteras in mea, et clamor meus ad venia. Acérquenme los amigos.
Benedict Domine, cus annulus quos in nomine tuo, benedicimus ut queos gentibus vere felicitate integra sibi, vicite mentibus et pace voluntatem tua, permaneat munta caritates semper veniam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, benedict Domine as arras, quas in similitudine sacri cum novis sacrum Rebecca, litari famulus tuos in qualitudine ancilia tua, tanquam amoris et perpetua cite de Filius Done, super gratia sustico tuo in vicem desunibus, vinculo existigabile feceris, cum tuis fidelibus prevere principiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. ¿Cuál es el anillo? El de. Ese es el de ella. ¿Y el de él es el otro? No, ¿Cómo? ¿De la verdad? ¿Es este? Sí. ¿Dónde está el orello? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Aras. Pongan las manos como les digo. Que le dan su ramo. Esposa, este anillo y estas arras te doy en señal de matrimonio. ¿Que las cae? Yo la recibo. yo la recibo. Eso lo pueden dar. Vuelvan a tomar la mano derecha. Confirma, o Deus, quod operatus in nobis et templum sanctum tuum quem Jerusalem, Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem. Salvat servos tuos, Deus, miteos Domine auxilio santo es Sion puereseos, esto es Domine torres fortuni amacia dimici, Domine exaud orationem meam, et clamor meus advenia, Dominus vobiscum. Oremos. Respicere quesumus Dominus sucum famulus tuus institutione tua, quibus proclamazioni humani geniris ornatis benedicione assiste, utque actoribus ugentur et sali servantur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ego sagratum vobis in nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vamos a comenzar con la Santa Misa. Los padrinos pueden estar al lado suyo si quieren, si se pueden acomodar por ahí. Igual yo les voy a ir diciendo cuando se inicie, cuando se paren. Para cuando las velas las van a prender en el Santus Santus, pero yo me voy a girar y les voy a decir prendan sus velas. El lazo, si quieren de una vez sáquenlo y lo bendigo, porque así no hay una parte para el lazo. Tienen las rodillas y para que se los puedan poner. Te trajeron contra mí, ya sabes cómo te. Muy bien, póngase.
Rey sacrificario de Dios Santo, niño, símbolo, no importará, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el Santo Rosario.